de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de presentarle la mesa de análisis y como cada viernes ya me acompañan aquí en el estudio Antonio Arratia, bienvenido. Buen día a todos los auditores. Y también está en nuestros invitados el maestro Felipe Martínez, bienvenido. Buen día a todos. Y hoy también nos acompaña Salvador Leal, bienvenido. Lucy, buenos días y gracias por la invitación y saludos a Toño y a Felipe. Y también le mandamos un saludo al licenciado Inés Figueroa, que este viernes no pudo estar con nosotros. Esperamos que se incorpore la próxima semana. Mientras tanto, si les parece, les comento el tema de hoy. Hoy vamos a platicar que, bueno, al cierre de esta semana, pues ya terminaron las comparecencias de secretarios de Estado como parte de la glosa del informe de 5 meses de trabajo de la actual administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Ese es el tema de hoy. ¿Ustedes qué consideran que fue lo más destacado, lo que más se proyectó en estos informes, en estas comparecencias? Antonio Arratia. Pues lo que yo vi es más desahogo, más exhibición grotesca de la corrupción imperante del pasado sexenio. Insisto, ya lo hemos dicho aquí, yo siento que el tiempo se detuvo en Tamaulipas porque los desahogos son desahogos, pero no conducen a nada hasta el momento. Esperemos que por fin se destrabe todo este andamiaje que se creó para la protección, ahora sí que grupo delincuencial que estuvo aquí, y acaben los desahogos y se ejerce la ley y se imponga la justicia. Caiga quien caiga. Porque si vamos a caer en este letargo de unas acusaciones y no avanza nada, pues va a llegar un momento en que empiece a cundir la desesperación y la gente empiece ya a reclamar. Aún tienen el beneficio de la duda, aún tienen el cheque, casi todo el cheque en blanco, porque es algo muy complejo, debemos admitirlo que no es fácil acabar con destejer todo este andamiaje que dejaron, todo amarrado para beneficiarlos. Y miren hasta dónde estamos. Ayer, ya tarde, se supo de la noticia que yo suponía que hoy iba a ser la principal en todos los medios del país, y no, fue al revés. Fue la del avión presidencial que ya se vendió, fue para golpear al presidente porque lo vendió a un país asiático que es como ante López Obrador, es un gobierno fascista, etcétera, etcétera. Que por qué lo vende, que por qué no lo usa, como los presidentes anteriores, para que le dé cierto prestigio a México. Hablando otra vez del racismo y del clasismo. Entonces, la noticia de la que yo hablo es, y justamente aquí la quiero poner en la mesa, porque es la gran banda de la Ciudad de México, de los panistas, del cártel inmobiliario. Detuvieron anoche, Estados Unidos manda a este país a Warren Renchis. Él fue delegado de la Benito Juárez, fue el coordinador de diputados en la Ciudad de México, y se llevaron millones de pesos. Lo conecto con el caso de Cabeza de Vaca, porque el 24 de enero estuvieron en Tampico, no se recuerda, una plenaria del PAN, senadores de diputados, invitados por Ismael García Cabeza de Vaca, y vino Jorge Romero, vino el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Su misión única era atacar al presidente López Obrador y a impulsar al entonces precandidato, el Truco Verástegui. Y Jorge Romero es el coordinador de los diputados federales del PAN en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Él es la cabeza de ese grupo. Invitados por Ismael y por Cabeza de Vaca, y ahí encontramos los vínculos. O sea, yo he hablado de la complejidad del asunto porque vemos que no sé si ocurrió el problema a Tamaulipas.
de cómo es la protección de la gente de Felipe Calderón a cabeza. Entonces son grupos amplios, son mafias de poder muy pesadas, irónicamente del PAN, que habla de democracia, que ha atacado aquí al gobernador, una guerra sucia sin misericordia. Ya metieron con la familia de varios periodistas, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa. Insisto, no es tan fácil, es muy complejo. Entonces de pronto entendemos por qué las cosas van tan lentas, porque esas complicidades alcanzan hasta la Ciudad de México, hasta los grandes dirigentes panistas y priistas y perredistas. Entonces, de pronto esto puede llegar de desesperanza a una población que lo quiere es justicia ya, con rapidez y con premura. Pero nos enteramos de lo que está pasando en las entrañas del poder de este país, de todos los partidos, y entonces vemos y entendemos por qué es muy difícil llevar la justicia a este tipo de delincuentes. Entonces ese es un desahogo, lo vimos ahora en La Glosa, y cada vez salen más cosas. Entonces, yo creo que vamos a tener que seguir esperando un poco más para que esto se aclare y a ver qué sigue. Correcto. Gracias, Antonio Arratia. Maestro Felipe Martínez, ¿qué considera que fue lo más destacado en esta rendición de informes, de actividades de cada uno de los secretarios? Bueno, un panorama general, pues fue la encuerada que le dieron al anterior gobierno, algo inédito porque nunca todo el gabinete de un gobernador había participado en este tipo de eventos que en lo particular yo considero como arcaicos. Bueno, no solo yo, también los actores políticos lo consideran como arcaico porque ahorita lo vamos a mencionar. Bueno, yo decía, sirvió para darles una encuerada porque por primera vez participan todos los integrantes, bueno, menos el fiscal carnal porque se considera autónomo y bueno, ahí no pueden intervenir presuntamente los diputados. Y en lo general, en lo que encierra ahí, yo considero que lo principal, el meollo de todo fue lo que dijo la Contralora, porque ella hizo un resumen y como aceptaron los mismos panistas, nos hubieran ahorrado tiempo si ella la mandan primero a hacer punta de lanza para explicarnos cuántas demandas hay ante la Fiscalía Anticorrupción, cuánto faltaron, que esto, que el otro, o sea, todo el cochinero, todo el tiradero que dejaron. Destaca también ahí en esto, bueno, por ejemplo, él dice, ¿qué dependencia ocupa el mayor número de demandas? Y nos encontramos que es Desarrollo Económico de don Carlos García González, casualmente también desde el equipo, exdiputado del equipo inicial del cabecismo. ¿Por qué? Es lo primero que se pregunta uno, ¿por qué ahí los mayores eventos de corrupción? La conclusión es que utilizaron como caja chica los fondos de apoyo a los empresarios y microempresarios para aventarlos a la campaña. Es la única conclusión, porque si ahí hay 18 demandas, en otras muy apenas una, y le sigue con 11 demandas o 11 expedientes la Secretaría General de Gobierno. Lo primero que se pregunta al analista es, bueno, ¿por qué también la General de Gobierno? La conclusión a la que llegamos es que pues que de ahí salieron los fondos para la compra de votos, para corromper funcionarios y posiblemente hasta comprar diputados, aquellas diputadas que brincaron antes, incluso horas antes de tomar protesta en el Congreso. Es la explicación, es lo más relevante que nosotros le encontramos. Por lo demás, bueno, también ahí exhibir, por ejemplo, que el gobierno anterior tiene cuentas sin aclarar por 17 mil millones de pesos, subejercicios millonarios también, como decía el titular de Obras Públicas, que serían suficientes para construir no uno, sino 3 acueductos de la presa Vicente Guerrero aquí. Fondos federales que se regresaron nada más por no pedirlos. Y yo decía, estas comparecencias son arcaicas porque por ahí un diputado lo juzgaban en su tiempo
como un loco porque refriteaba iniciativas, o sea, las tomaba de otros. Uno de Reynosa, de Movimiento Ciudadano, que decía, bueno, ¿por qué tienen que venir aquí los funcionarios? Que el mismo día que el gobernador presenta su informe, presenten ellos un informe del estado de cada una de sus dependencias y por escrito, los diputados le tengan que contestar. Es una pasarela, ahí es un exhibicionismo, en su tiempo se utilizó para proyectar a funcionarios y la oposición para castigarlos, para contestarles, para tratarlos de exhibir o quedar en vergüenza. Ahora no se pudo porque la exposición de los funcionarios se centró en todo el tiradero que les dejaron y es lo que no le gustó a la oposición, en este caso los panistas. Correcto. Gracias, maestro Felipe. Continuamos con tu participación. Salvador, ¿qué opinas de esas primeras comparecencias? Bueno, al cierre de las comparecencias, lo destacado. Pues, como dicen mis compañeros, sí dejaron tiradero, pero yo les pondría un adjetivo. Son muchas lamentaciones las que se dieron. Yo no digo que no dejaron todo un desgarriate la administración pasada, pero creo que después de 5 meses y medio o 6, creo que ya es necesario, independientemente, como decía Felipe, de las denuncias que quedaron, sí, la Secretaría de Economía, fueron 45 denuncias las que están penalmente registradas o que ya presentaron. Pues bueno, aquí el fiscal no ha podido ir, entonces que digan qué está pasando, qué avances tienen ellos con esas denuncias, incluido la Secretaría General también, que dijeron que dejó un tiradero. Pues evitarse ya los lamentos y ponerse a trabajar, porque si vamos a seguir, decía Toño, si vamos a seguir así, pues así se van a pasar. Esperemos, y espero sí, que no tomen esa situación, ese paradigma del gobierno federal de estar atacando y dejando cosas gravísimas. Y si estamos hablando de cosas gravísimas, la situación que pasó en Laredo, mataron a familiares tamaulipecos. No he visto una oposición de ellos, ni del presidente, ni del propio gobernador, ni de los propios morenistas, de los diputados, ni de la propia alcaldesa, decir qué pasó. ¿Por qué la Guardia Nacional? Y luego, si es así, que actúe en consecuencia. Eso es por un lado. Esos son tamaulipecos los que fallecieron, no fueron gente de Chiapas o de Guerrero. Esperamos que nunca suceda, pero sí no veo yo esa situación. Ni el Ejecutivo a través de la Secretaría General, ni el de Secretario de Seguridad dijo absolutamente nada en la comparecencia. Entonces, son situaciones que yo veo de mi punto de vista. Pero sí, las comparecencias son buenas, pero esperemos, fueron 5 meses y medio que se presentaron estos trabajos del primer informe de gobierno. Esperemos que de aquí al próximo ya existan detenidos, si es así, porque si están las denuncias presentadas, esas 45, como dijo la Secretaría de Economía, con un desfalco de casi 5,000 millones de pesos, hablando en términos generales. Entonces, ¿qué esperan? ¿O qué están haciendo? O las denuncias que se presentaron, ¿qué les falta? ¿Qué les ha dicho el fiscal? ¿Qué tienen por hacer? ¿O hay negligencia de él? Pues adelante, se puede proceder de otra manera, un amparo ante el Poder Judicial o algo que lo obliguen a aclarar esas situaciones. Si no, pues vamos a seguir saliendo esto, saliendo lo otro. Para mí, y en lo particular, y lo digo y lo sostengo, están gobernando este gobierno de Tamaulipas todavía con el pasado. ¿Y ellos cuándo van a actuar? ¿Cuándo van a ser ellos ya solos, por sí solos? Si dejaron de desgarriate, un tiradero, un mugrero, un cochinero, como dijo el secretario de Seguridad, que les dejaron allá en anteriormente un cochinero, así en términos reales, pues enfrentarlo, así con las denuncias que tienen, con todos los expedientes, carpetas de investigación, todo, pues adelante. Si no se puede aquí, hay instancias. ¿Qué les queda? ¿Qué les falta para que hagan las cosas? Para que ellos mismos pues se procedan, porque quieren ver un golpe de timón, quieren ver un golpe en la mesa del actual gobierno contra el sexenio pasado, y no hemos visto ninguno. Es más, yo no sé si ya fueron a presentarse a alguien, ya lo tuvieron en la silla los acusados, ya le presentaron que estás aquí, que estás allá. No hemos visto nada, y llevándose así, pues es para mí más demagogia, más demagogia, más demagogia. Y espero que el patrón del gobierno federal no lo tomen aquí en Tamaulipas, sino que aquí en Tamaulipas se hagan las cosas con la justicia en la mano, y si se comprobaron las cosas, tienen
como dicen en el rancho, los pelos de la abuela en la mano, pues que los chicoteen y para adelante, porque estarse quejando y lamentando y diciendo no conduce a nada, y lo dice también a Toño, así se va a quedar. Ya es necesario que ellos sigan, si es como se dice en el gobierno, en la Cuarta Transformación de Tamaulipas, pues que allá adelante. Yo no digo que no dejen esas cosas, que no las dejen, porque pues sí es lamentable, pero ellos tienen que ya ver adelante y por el bien de Tamaulipas. Por ejemplo, el caso ese de Laredo, pues que me disculpen, pero son tamaulipecos los que fallecieron, los que se asesinaron. Y sí la Guardia Nacional, pues que expliquen, que manifiesten, que se vayan también a decir, porque son tamaulipecos, no son gente X, para mí en lo particular. Ok, correcto. Antonio Arratia, bueno, parte de lo que ya los tres coinciden, pues es el tema de que estuvieron en estas comparecencias los secretarios citados, pues hablando de las irregularidades del tiradero, como algunos lo comentaron. ¿Consideras que sirve exhibirlos o es necesario exigir ya que se responda por estos supuestos malos manejos del recurso estatal? Pues yo, desde el punto de vista, sí sirve exhibirlos, pero a la par empezar a actuar. Yo lo de la complejidad. Porque pues con el fiscal que tenemos ahorita, sembrado por los cabezas de vaca, pues no vas a poder, se supone que es autónomo. Y él está haciendo todo lo posible porque esto no transite por el camino correcto. Entonces, primero, hay que quitar al fiscal. Con el fiscal ahí no puede hacer nada. Tengas todas las pruebas del mundo, tengas todo, no puede hacer nada. El fiscal anticorrupción. O sea, todos los poderes ajenos al Ejecutivo, hasta hace poco también el Legislativo estaba en poder de los cabezas de vaca, que de alguna manera lo siguen operando. Entonces, si se quiere actuar de acuerdo con la ley, primero, quitar al fiscal, o esperar a que se termine su mandato, pues va a hacer falta mucho. Y dice, pero ¿cómo lo quitas? Él cometió muchos delitos, recordemos el michoacanazo. Hay carpetas que se llaman ahora abiertas. Él fue partícipe directo en la fabricación de testigos para tener más de 14 alcaldes, de entonces PRD, otros funcionarios, y al final todos fueron inocentes. Un montaje, los otros han sido protegidos, como lo hacía Cabeza de Vaca aquí, para su conveniencia. Entonces, hay denuncias abiertas por ejemplo, de Valles, una persona que él detuvo, lo torturaron, abiertamente lo he dicho. Y otros delitos que tiene ahí parados. Yo coincido con Chava en el sentido de que, y lo he dicho aquí, no veo la mano del presidente operando en Tamaulipas. Una cosa es decirlo con palabras, otra con hechos. Y también insisto, no veo aquí en Tamaulipas la mano de un político con contundencia que empiece a operar. Sí. Es tiempo de irnos a una pausa, si les parece. Quédese con nosotros, al regreso continuamos con este tema de las comparecencias, las conclusiones que van a tener nuestros analistas del día. Si les parece, vamos a mensajes y volvemos. Cuando necesitas que te alcance, ven a H-E-B. Llévate 2 shampoo acondicionador Caprice especialidades de 750 mililitros por solo 70 pesos. O bien agua Epura para bebé de 5 litros a solo 25 pesos. Fíjense al 24 de abril en tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. El Festival de Ofertas llegó a la Villarreal. Todos los muebles, hasta 35% de descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Solicita tu crédito, es rápido y sencillo. Estrenar nunca fue tan fácil. ¿Dónde más? En el Festival de Ofertas de la Villarreal. Oye, Gaby, ¿me ayudas con esto? Ay, es que no puedo ponerle pausa al juego. Es en línea y voy ganando. Yo te cubro en esta misión. Juega desde tu Amigo Kit. Comparte tus logros en redes sociales. Además, tienes minutos y mensajes sin límite. Y gigas para navegar en Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece la licenciatura CEN,
administración de empresas, arquitectura, contaduría, ciencias de la educación, criminología, derecho, gastronomía y psicología. Disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31 630 32 y 31 630 33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Continuamos con la mesa de análisis, hoy con la temática del cierre de las comparecencias de Estado, luego de la glosa del informe del mandatario estatal. Y bueno, nos acompañan en el estudio Salvador Leal, también Felipe Martínez y Antonio Arratia. Antes de irnos a la pausa, le comentaba, maestro Antonio Arratia, decía, bueno, ¿sirve que les exhiban o no sirve que los exhiban? ¿O es necesario que ya exista pues algunos resultados para los responsables de estos malos manejos? ¿Usted qué opina? Bueno, pues la comunidad, la ciudadanía debe saber en qué condiciones encontraron el gobierno, la 4T que llegó. Por lo demás, pues se presentaron las denuncias, hay juicios administrativos y el trabuco que vemos es en la Fiscalía, pero también en el Poder Judicial. Y lo voy a decir porque en el caso de Nuevo Laredo, el primer pez más o menos gordillo ahí, al que sientan en el banquillo, el juez o el juzgador le fija una fianza de 100,000 pesos, cuando el presunto daño patrimonial anda por los 60 millones de pesos. O sea, es algo irrisorio, risible esa cantidad. Y la otra, si no lo acusan de peculado, o sea, ¿de qué lo acusaron? Si no lo acusan de peculado, entonces por los demás presuntos delitos no amerita prisión preventiva. Y el peculado sí, cuando el daño patrimonial, por ejemplo, sea arriba de 3,000 UMAS, que vienen siendo algunos 300,000 pesos, o sea, una cuestión muy, muy baja. Yo creo que ahí también es el trabuco en el Poder Judicial, no nada más en la Fiscalía, y es el primero, pero si son 45 temas, 45 asuntos, ¿y dónde están los demás? O sea, la ciudadanía, no por morbo, hemos dicho aquí, no por morbo, sino porque quieren que se haga justicia. O sea, ya los quieren ver en el banquillo, los acusados, los quieren someterlos a juicio y que paguen si es que realmente cometieron esos ilícitos, como decían los panistas en el Congreso. El que robó, pues que sea encarcelado. Los ladrones tienen que ser encarcelados, ellos mismos decían, pero que se les compruebe. Entonces yo creo que a lo mejor se tardan para que esos expedientes vayan completos y no puedan revertirse. En un tiempo decíamos, la justicia no tiene prisa. Y mencionábamos el caso de anteriores exfuncionarios, ¿verdad? Como Pedro Hernández Carrizales, que puso 1 año y medio y después lo pusieron tras los barrotes. U otros también. Lo que no se quiere y no quiere la comunidad, ni queremos nosotros ver, es que como todos esos en los sexenios anteriores, al final salen por falta de pruebas, falta de elementos, y quedan libres. Pero tampoco vomitaron, como le dicen, el vómito negro, lo que se llevaron. O sea, salieron libres en unos meses, en unos años, y millonarios, a costa del erario. ¿Quieres agregar algo a la pregunta, Salvador, rápidamente, o te comento también? Tenemos mensajes de la audiencia. Mensajes, bueno, sí. Nos vamos. Dice la maestra Vázquez, les manda saludos a todos los participantes. Gracias. Y nos dice, es importante que los funcionarios nos informen de la situación actual. No obstante, como pueblo pregunto, ¿qué no se hace para que no se aplique la ley a los exfuncionarios corruptos? ¿Qué está pasando? Pues como lo dices, están expuestos, está la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía de Anticorrupción y el Poder Judicial, como dice Felipe. Pero también aquí, no es como un ejemplo, sino un consejo a los diputados. Cuando llegó el fiscal forastero, como se le dice, se reformó en aquellos años la ley interna de la ex Procuraduría, hoy Fiscalía, exclusivamente para quitarle ser tamaulipeco, es único, para poder ser él, a través del Ejecutivo, ser el primero procurador y luego fiscal, con una terna que entró posteriormente.
Creo que desde ahí pueden ir comenzando a reformar la ley y regresarle a los tamaulipecos esa parte. Para mí, es un ejemplo que les doy a los diputados y ya no puede estar a él porque no es de aquí. Por ejemplo, es un ejemplo, no sé si se puede tomar en cuenta o no, ¿verdad? Y de las quejas, pues ya es hora de que ver gente que esté ahí sometida. Y la otra, como decías, pues la gente quiere ver, yo siento que no quiere ver al exsecretario, a los secretarios generales o a la de Obras Públicas o al de Seguridad Pública. A que quieren ver, tras las rejas, es al ejecutivo. Pues sí, para mí es contra el ejecutivo, todo contra el ejecutivo, todo que cabeza. Bueno, ya lo sueñan. Entonces creo, pues si no tienen contra él, ahí anda, no lo han podido detener, lo tuvieron en sus manos, estuvo desaforado totalmente por cuestiones de allá y no hicieron nada. Y ahorita es lamento, bueno, actuar en consecuencia y exigirle al fiscal, ¿cómo? Pues ya ellos tienen que tener herramientas, creo que tienen que ser inteligentes para exigirle al fiscal que cumpla con hasta ahorita con esas 45 denuncias que presentó penales de la Contralora y bueno, esperar resultados para mí. Ok, correcto, ¿les parece si quedamos con 40 segundos cada uno para el cierre? Esto después de las comparecencias, ¿qué sigue para el Estado, Antonio? Es que no puede haber avances sin lo que ya hablamos. Si lo que estorba está pidiendo el avance, quítalo. Pero insisto, no puedes. Entonces, hemos olvidado aquí, en esta mesa, hemos hablado de los morenistas que se vendieron, las diputadas que se vendieron, hemos hablado de los panistas, pero hemos tocado muy poco el tema de los priistas, de los diputados. Esa labor tan mezquina, actitud tan mezquina, tan cobarde, porque ellos se supone que representan una parte de la sociedad, de la población, y están hablando de un muertito. No se meten para nada, apoyan al exgobernador casi siempre, irónicamente, al que más se ha tratado muchas veces a Gustavo, y es el que ha estado apoyando a Morena. Si no cambia la mayoría en el Congreso, no va a poder hacer nada. Tiene la mayoría calificada y tumbas al fiscal. Entonces, a eso se reduce todo. Muy bien, gracias. Antonio, para el cierre, maestro Felipe, ¿qué sigue tras las comparecencias? Pues lo que debe seguir es meterlos a la cárcel. Me quedé pensando, dice, ¿qué no se hace? Lo que decía la maestra Vázquez. Pues yo creo que, por ejemplo, el caso de Nuevo Laredo, la alcaldesa y el cabildo crearon una comisión de la verdad. Bueno, pues que no se puede crear una comisión de la verdad a nivel Tamaulipas para recibir expedientes o para encauzar ese tipo de denuncias en los 43 ayuntamientos y en todas las secretarías. Yo creo que falta más contundencia ahí y se vio en Nuevo Laredo, ya está en el banquillo, ya está a un paso de la cárcel el exalcalde, acusado de una sobrevaloración que le dieron a un terreno que compraron ahí y en que están inmiscuidos también dos particulares. Bueno, en específico, esa comisión se encargó de reunir pruebas. Yo creo que se podría crear una comisión a nivel estatal para encauzar todo este tipo y más temprano se haga justicia y se lleve al banquillo y a las rejas a estos exfuncionarios. Gracias, Felipe Martínez, gracias. maestro. Continuamos contigo, Salvador, ¿con qué cerramos? Pues si se habla de crear una comisión como esa, pues que hagan una en el Congreso para que lleguen todos también esas quejas, todas esas denuncias, todas esas carpetas abiertas o averiguaciones abiertas, para que también ahí existe Comisión de Justicia, Anticorrupción, pues se pongan a trabajar, Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior del Estado, tiene todo, gobernación, se pongan a trabajar para que estas cosas también salgan, no más que sea que se formen en el municipio, en cada una de las secretarías también, y que ahí se pongan las cosas. Ok, correcto, pues se nos terminó el tiempo. Gracias a usted por estarnos acompañando del otro lado de la radio, igual a nuestros analistas. Antonio Arratia, gracias. Gracias al auditorio. Maestro Felipe Martínez, gracias. Gracias. Y Salvador Leal, gracias. Lucy, buenos días, gracias. A nombre de todo el equipo de Hora de Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradezco la sintonía y por supuesto también le deseamos un excelente día. Esta es la máxima.